Uno de los temas de la pandemia y sobre todo de la cuarentena, eh, hoy 9 de julio está en una etapa más flexible porque estamos en el distanciamiento, pero se ha vivido la etapa del aislamiento. Bueno, queremos saber cómo ha gravitado en nosotros, las personas, ese periodo ante las consultas profesionales, pero esencialmente en una especialidad, que es la psiquiatría. Cómo funciona la mente nuestra, cómo ha funcionado y cómo va a seguir funcionando a la luz de todos estos cambios. Para ello hemos convocado a una profesional especialista en psiquiatría, que es la doctora Andrea Casa. Gustavo Tinetti, Andrea, bienvenida, un gusto. Y bueno, queremos conocer esto, cómo ha gravitado en todo este tiempo, cómo está gravitando la cuarentena en la psiquis de las personas. Bueno, buenas tardes, gracias por la comunicación. Al Y contrario. bueno, más que nada para empezar es la incertidumbre, ¿no? Como el plato fuerte que estamos paladeando todos los días. Entonces esto al hombre es lo que en general lo desestabiliza mucho, ¿no? Uno necesita sí o sí tener determinados parámetros, determinados factores manejables que los podamos de alguna manera controlar. Y bueno, esto es lo contrario, ¿no?, a lo que está pasando. Y aparte, pensemos que uno cuando va al médico, hoy que hablábamos de los médicos, Gustavo, los médicos, ¿qué les decimos siempre a la gente? Bueno, salga a caminar, socialice, enriquezca su vida, haga un curso, estudie. Bueno, entonces, cosas que desde el 19 de marzo en nuestro país se ha invertido completamente. No solamente le decimos que no lo haga, sino que por el contrario hasta tenemos ciertas penas, ¿no? Cierta peso legal para no poder hacer esas cosas. Entonces, bueno, la realidad es que uno lo que está viendo es muchos trastornos del sueño. Uno de los primeros motivos de consulta que nosotros estamos teniendo son los trastornos del sueño. ¿Esto qué, perdóname, qué significa? ¿Que se duerme mal, se Conciliación, duerme menos? Andrea, de los trastornos de, fragmentación, o incluso... perdona Andrea, los trastornos ¿Se del corta? sueño. Sí, sí, los trastornos del sueño, te decía, significa que se duerme mal, se duerme menos, se duerme más, ¿por dónde? ¿O es todo el... Al haber un cambio de hábitos, nuestro ritmo circadiano sí se empieza a controlar en un horario para trabajar, en que perpetúa, ¿no? Horario para despertarse, para ir a la escuela, para hacer la tarea, para hacer sus actividades, para ir a particular, para hacer ejercicio, es rarísimo. Los chicos incluso con los ADD más importantes o las hiperactividades no más importantes, en general, más allá de su hiperactividad, a la noche duermen. Hoy estamos viendo que los niños que no tenían ninguna patología asociada están con dificultades para dormir. Algunos duermen demasiado y eso conlleva que después haya un trastorno en la conciliación al día siguiente. Hay gente que se le ha desorganizado tanto el ritmo de sueño que, por ejemplo, he hecho la prueba de decir, bueno, no duermo esta noche y seguramente al día siguiente voy a llegar a la cama y voy a dormir. Y no ha logrado dormir. Es decir, la ansiedad, que es lo que más nos genera una situación como esta, y la angustia, ¿sí? La ansiedad que no corregimos después se transforma en angustia. Y eso, por más que uno tenga un día agitado incluso, se transforma en un trastorno del sueño, ¿sí? Por eso los estados de ánimo depresivos siempre conllevan un trastorno del sueño asociado. Y después, bueno, lo que hemos visto es los cuadros de angustia, también abuso de alcohol, básicamente, eso uno lo ve bastante a diario, pero básicamente nos preocupa una situación bastante estable de encierro, de poca socialización, y nosotros los adultos, más que menos, hemos ido flexibilizando, ¿no?, nuestra actividad laboral. Esto significa entonces que estos cuadros de angustia, algunos desembocaron en mayor consumo de alcohol
y en ese sentido, ¿en alguna franja determinada o a lo largo del día? Mañana se cumplen 100 días de la cuarentena. 100 días, estamos en el día 99. Mm. Sí, como todo lo que arranca, arranca de alguna manera, ¿sí? Como una propuesta de llenar el día al principio, ¿no? Con una comida, con una copa de vino, con un trago, con cerveza a la hora de la cena, y después si la persona se encuentra angustia, ¿sí? Hay un refrán que nos enseñan a casi todos los que somos psiquiatras que dice que el alcohol es el antidepresivo de los pobres, Gustavo. Es decir, el alcohol es un anestésico, en líneas generales, es el primer anestésico que usaron los cirujanos para operar a las personas, y es un anestésico también a nivel emocional, ¿sí? Es decir, cuando hay angustia y ansiedad, a veces la persona busca tomar algo de alcohol para apagar un poco esa sensación desagradable que tiene. Entonces, bueno, estamos en un punto donde eso hay que cuidarlo y hay que atenderlo, ¿no? Bien, tenemos trastornos del sueño. El tema del alcoholismo que ha aumentado, o el alcohol, mejor dicho, que ha aumentado el consumo de alcohol. ¿Y qué otra situación es la que se está dando también ante el encierro? ¿Desequilibrios emocionales también? Claro, porque fíjate vos que yo te decía recién que los niños mantuvieron una cierta estabilidad en cuanto a su encierro, porque ellos están muy acotados en sus actividades y en su socialización con pares. Están con sus papás, están con sus abuelos por ahí, pero no tienen el ritmo de socialización con sus pares, que es muy importante para el crecimiento, porque los niños crecen cotejándose con sus pares. Nosotros que somos papás sabemos que viene y dice, no, porque fulanito hizo tal cosa, yo quiero esto. Es decir, esa comparación es parte del crecimiento y de la evolución de los niños. Ahora, en cuanto a los adultos, hoy por hoy, lo que más estamos viendo ya son síndromes de angustia más instalados en la despedidas de ver hijos, nietos, familiares que están a lo mejor en otra ciudad, entonces, y el miedo, ¿sí? Hay mucha gente que ha despertado mucho miedo, demasiado, a tal punto que se profundizaron otras cosas que tienen que ver con los trastornos de ansiedad obsesivos compulsivos, y no nos olvidemos que estamos hablando de limpiar, que estamos hablando de bajar la cantidad, bueno, de gérmenes, del manejo del alcohol, y entonces hay pacientes que son obsesivos compulsivos con la limpieza y con su cuidado, con puntualmente con el tema de los gérmenes, ¿no? Bien, Que una profundización de tratamientos desarrolla un estado de ese tipo, obsesivo-compulsivo, se va resintiendo su vida social y laboral incluso. bien. Todos estos cuadros ganaron en consulta y también en el caso tuyo, consultas a través de esta modalidad, utilizando la tecnología o Zoom o algún otro sistema de cara a cara para el tratamiento, la consulta o lo que fuere. La, la gente es muy resistente a cambiar de formato. En un principio se atendía todo así virtualmente, y verdaderamente hay varios factores. Primero que nada, los médicos no estamos preparados para atender en forma virtual, porque la facultad nos enseña para ver, para examinar la observación y el contacto con el paciente. Y el paciente mismo, por ejemplo, en el caso con los psicólogos, ahora se abrió para que puedan trabajar, pasaba que el mismo paciente no se encontraba, porque el paciente cuando va a buscar un espacio de terapia lo que dice es, ay, este es mi espacio, yo vengo acá y acá, bueno, es mi espacio. ¿Y qué le pasaba a la gente? Pues la mayoría contaba eso, no tengo lugar en casa donde hacer
la terapia. Me voy al auto, la gente se llegaba a ir al baño, me voy al patio, vienen los chicos, y es una mujer, mamá, ¿dónde está tal cosa? Entonces, es un formato que prácticamente no ha funcionado y eso ha hecho que la mayoría de la gente deje sus terapias y que las esté retomando ahora. Los motivos de consulta son esos y realmente la consulta por psiquiatría específicamente ha aumentado enormemente. No, y además hacia la privacidad y a la intimidad. En ese clima que vos estás haciendo referencia, que se sienten cómodos, un clima acogedor, ese origen de disparador también desde la confianza de decir de determinadas cosas que a veces el temor a que alguien de la casa lo esté escuchando no abre ni la mente ni el corazón, ¿no? Exactamente, uno a veces está en una sesión con un paciente, con una persona, y a lo mejor sobre los últimos minutos esa persona dice lo que realmente tiene para decir, y para eso se llegó a una previa de un diálogo, de un conocimiento, de llegar a un clima de confianza, ¿sí? Y de liberación que le permita a la persona expresar eso que por ahí es lo que necesitamos para trabajar. Y eso, imagínate, cuesta a veces en un lugar circunscrito, que sea confiable, no en un consultorio, en el marco de un hogar de niños, donde hay marido, donde hay un abuelo, donde hay marido, se hace bastante difícil. Y eso ha obligado a la gente generalmente a abandonar las terapias, cosas que después yo también como un efecto rebote, ¿no? La gente hace cosas de un mes y medio ha consultado masivamente. Y sabés también lo que uno ve, esas personas de 92, 93, 94, 95 años, porque hoy por hoy la expectativa de vida está bastante prolongada, que también son pacientes lúcidos, que también, o que estaban bien incluso anímicamente, pero lo poquito que podían hacer de la panadería, ir al banco, se ha restringido sobre los chicos también, es una situación de mucha angustia. Entonces estamos viendo esos cuadros en las personas, en los adultos mayores, todo esto. Bien. Andrea, ¿cómo gravita, sobre todo en la sociedad nuestra, la latina, que es muy familiar, que es de mucho de contacto, de acercamiento, estos temas hoy, la distancia y fundamentalmente que se rompe ese contacto permanente y esa necesidad? Y sobre todo en los niños también, que normalmente muchos llegan a la escuela y lo primero que hacen es el beso al asenio y el abrazo cálido por una cuestión de receptividad, de confianza, y que ahora da la sensación que todo eso se empieza a perder y se va a perder. Esto es muy de los latinos, ¿sí? Los europeos no. ¿Me escuchás, Gustavo? Ah, sí, yo te estoy escuchando bien. Ah, Sí. perfecto. No, digo que esto es muy de los latinos, ¿sí? La comunidad europea no pasa por esto. No te olvides una particularidad de Argentina, nosotros compartimos el mate, ¿sí? Yo cuando he ido a hacer alguna nota a tu estudio, compartimos el mate. Uno ve mal a alguien, un familiar, y bueno, tomemos unos mates, ¿eh? Entonces, hay muchas cosas que a nosotros nos pesan más, porque además somos una comunidad, como vos bien lo dijiste, los latinos somos muy de estar con esa familia empleada, los hijos, los cuñados, es decir, esta cuestión de mayor cercanía, de expresión del beso, de la mano, de un abrazo, ¿sí? Pero bueno, yo creo que lo más difícil que yo veo, por lo menos en la consulta, es esta cuestión de no poder ver, sobre todo los abuelos jóvenes, ¿no? A sus nietos que viven en otras localidades o en otras ciudades. Claro, y eso le origina temas emocionales profundos. Te invitan a pensar acerca de la vida, ¿no?
porque imagínate que uno empieza a pensar, o sea, una pandemia de muerte, posibilidad de la muerte, ¿sí? A parar, porque estamos contando permanentemente el número de muertes, y es inevitable pensar en la muerte propia. Claro. Eso es inevitable. Nos lleva directamente a eso, y eso es la gran angustia y el miedo. Entonces, si la pregunta y me lleva a pensar en la muerte propia, y si la muerte me toca a mí, ¿cuándo veo o cuándo voy a ver a mis seres queridos? ¿No? ¿Qué va a pasar mañana? Esta incertidumbre de no ver a los seres queridos, las personas que pierden familiares en otra localidad, y no, duelos no despedidas, ¿no? Es decir, todo esto afecta desde un punto de vista personal, individual, que quizás no sé si a red social, más ampliado. Bien. Andrea, ¿te ha surgido alguien que de forma directa te digo, tengo miedo a morirme? Te lo hayan dicho así con todas las letras. Sí, ese ha sido también un motivo de consulta, porque uno le pregunta, bueno, ¿por qué viene? ¿Qué le está pasando? ¿No está pudiendo dormir? Y entonces, por ahí, la persona que acompaña al paciente dice, decile la verdad, estás todo el día mirando los noticieros y te parece que ya llevas, no sé, 3, 4 hisopados y no lo tenés al virus, ¿eh? Entonces, esto se relaciona un poco con a veces estas opciones, los trastornos impulsivos, o aunque no lo exista, de tener un estímulo que me fomenta hacia un pensamiento o un miedo concreto, morirme, porque la muerte está latente, vuelvo a repetir, estamos contando el número de muertos, sí, la gente concurre porque la incertidumbre pasa incluso por ahí, ¿no? El miedo a morirme. Y si me muero, y si me toca a mí, y si me agarra así, esto pasa. ¿Sí? Bien. Bueno, Andrea, nos estás describiendo, voy a utilizar términos de ustedes, los médicos, nos estás describiendo el diagnóstico. Bueno, ¿cómo se sale de esto, o cuál es el remedio al diagnóstico? Mirá, la verdad es que yo, siguiendo un poco con la coherencia de esta incertidumbre, te tengo que contestar que también estoy en incertidumbre. Es decir, la facultad, la universidad, nuestra residencia nos prepara para atender casos individuales y muy puntuales, y sabemos todos lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué va a pasar en forma colectiva? ¿Qué va a quedar? Albert Camus dice una frase que lo peor de la peste no es que infecta los cuerpos, sino que desnuda las almas, y eso suele ser un espectáculo verdaderamente horroroso. Entonces, a mí lo que más me asusta es esto, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas cuestiones que desde lo individual nos movilizan, nos angustian, nos desesperan, nos generan incertidumbre, y cómo se va a trasladar eso a nivel social? Creo que el acompañamiento hoy por hoy de las familias, entre las familias, es el mecanismo, digamos, para amortiguar un poco las angustias colectivas. Es muy común hoy por hoy que, bueno, hagamos un grupo de la familia, y contémonos cómo estamos, si a alguien le falta algo. Esto contiene mucho, es decir, los medios hoy por hoy son distintos, pero si bien nos cuesta acostumbrarnos, adaptarnos a esta modalidad de Zoom, de videollamada, los chicos con el Classroom, las plataformas y demás, bueno, deben ser utilizadas precisamente para contenernos, a lo mejor no desde una presencia física, pero sí igualmente desde un mensaje, una llamada, es decir, sostener la socialización, ¿sí? Aunque sea a través de estos medios que no son, por supuesto, los ideales, ¿no? Yo le digo, sobre todo a los niños, les digo a los papás, bueno, por ejemplo, que haga una llamadita con un amiguito, una llamada de WhatsApp, ¿no? Que pueda charlar un rato con el par, que se cuenten entre ellos, ¿no? Es decir, la socialización de alguna manera tiene que estar Mantenerlo. presente. Claro. Andrea, lo sexual, ¿cómo ha jugado, si es que te han consultado, y sobre todo los más jóvenes, que también esto le ha originado otros hábitos u otras modalidades, ¿no?
Bueno, en un principio cuando arrancó la cuarentena, bueno, el grupo de compañeros míos del psiquiatra, uno de ellos, uno de mis compañeros hizo un artículo muy interesante que salió publicado y habló, pero esto fue inicialmente, habló del baby boom, que esperábamos un baby boom, ¿no? Por estar a lo mejor en cuarentena, las familias que pueden estar solas, bueno, pero realmente ahora con el estrés, ¿sí? El estrés es el peor enemigo para la sexualidad. Así que se verá lo que pasa, ¿eh? Porque una cosa es plantear la cuarentena cuando recién arrancó, el 19, el 20, ¿sí? De marzo, y otra cosa es plantear la cuarentena y los niveles de estrés A 100 días. a 100 días. Claro. La pareja y la sexualidad se nutre de otras cosas, ¿no? No solamente de la intimidad, así que no, nadie puede pasear, nadie puede salir, y entonces, bueno, todo creo que está siendo afectado en menor o en mayor medida. Sí, sí, y las parejas con niños que en crecimiento y también en la atención a la edad escolar, que están por estas prestaciones o internet asistiendo a clases y después la tarea, eso también gravita en la intimidad, ¿no? Hay un ritmo de la Una nota de conversación. color que he tenido, una nota de color es que he tenido muchísimos motivos de consulta, angustias de personas que han quedado por ejemplo, hijas que ella trabaja en otro lado, que el mundo nos permitía estos encuentros. Y realmente hay mucha gente que estando en pareja, con una pareja formal, incluso lleva casi 100 días sin poder ver. Bien. Andrea, ¿cuál sería el mensaje final que nos dejás en estos 100 días de cuarentena? Para que nuestra mente esté mejor, esté más despejada, más activa. Bueno, yo hoy te decía algo, yo rescato una palabra que a mí me gusta mucho, que mi hija dice, mamá, mi hija si me escuchara diría, mamá, ya estás con esa palabra, pero, y los pacientes que se atienden conmigo saben que siempre hago mucho hincapié en eso. Organización y orden, que no es lo mismo que obsesión, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que aprendamos a gestionar y ser nosotros los gestionadores de nuestro tiempo. Si bien ahora no estamos pudiendo hacer todo lo que queremos, pero también de todo se puede gestionar o se puede gestar muchas cosas. Y uno habla con la gente y apuntar a esto, ¿no? Y la gente en general, ¿sí? Te dice, bueno, yo aproveché y estoy estudiando inglés, o yo me anoté para un curso virtual, o yo que era cero tecnología, me tuve que poner al día, esto me vino bien, es decir, algo hay que sacar, ¿eh? Y hay que concentrarse en ese esfuerzo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, las mamás, yo pongo un ejemplo personal, las mamás que trabajamos mucho y demás, bueno, esto de los horarios y demás nos ha acercado en general a todas mucho más a nuestros hijos, y creo que algo hay que buscar, y el esfuerzo tiene que estar concentrado ahí, ¿sí? No nos podemos quedar instalados en la queja, solamente en la queja y en lo que no puedo hacer, porque como todo, ¿sí? El árbol nos termina tapando el bosque, ¿sí? Sabemos que es una situación que no es ideal. Andrea, en estas consultas alguien te planteó el tema de la alimentación, me siento que como mucho por la angustia, por la ansiedad o demás, o por el contrario, se me quitó el apetito. Como aplicado más a la célula, pero bueno, se puede aplicar a una sociedad, a una persona, a un individuo, a muchas cosas, a un trabajo, que es de los daños o de una noxa o de algo malo, sí, poder salir fortalecido. ¿Sí? Y digo este concepto de resiliencia porque no es lo mismo que pensar mágicamente o casi eh, que esto nos va a no, hay que hacer un esfuerzo, hay que tener orden, hay que tener
una organización para poder sacar cada uno algo, sí, y que nos sorprenda incluso, ¿no? Hay gente que me dice eso, yo me resistía mucho con la tecnología y ahora me encuentro más amiga, la lectura, no miro tanto los noticieros, porque algo tenemos que poner ese esfuerzo ahí. Bien. Te decía, el tema de la alimentación, si ha gravitado también, y en ese sentido, gente que calma la ansiedad comiendo y se devora todo. ¿Esto ha sido también tema de consulta y de análisis? Fue al principio. Uno ve que al principio de la semana, las 2 semanas, al primer mes de cuarentena, sí, la gente venía con unos kilitos ganados, pero no es la misma situación de cómo estábamos todos a 10 días de cuarentena que a casi 100. Claro. Porque hoy por hoy ya la cosa cambió, esto era como una novedad, mirá lo que cociné hoy, mirá, tengo tiempo. La gente ya, estamos todos esperando retomar nuestra vida, a ver, un poco, o acercarnos, ¿no?, a nuestra vida normal, por así decirlo. Entonces, creo que este tema, más que la comida, nos preocupa más el sedentarismo. Porque esto de no poder hacer deporte, de no poder salir a caminar, de no poder salir a gente que anda en bici, no poder ir a los gimnasios, bueno, también requiere de una organización, de un ordenamiento, de cómo yo voy a hacer alguna actividad física. Si bien hay un montón de plataformas en YouTube, Zoom, bueno, para poder continuar, pero los formatos a veces nos cuestan incorporarlos como nuevo, pero yo creo que el sedentarismo es lo que más me preocupa, más que la comida. Claro, porque estamos todos muy sedentarios en términos generales. Sí, Y sí. después hay que reempezar el reordenamiento, también a ver cómo se retoma todo eso, y paulatinamente, de la misma manera que paulatinamente llegamos al día 100, da la sensación que esto va a seguir, y conjuntamente con ello, cómo empezamos a hacer el camino inverso, ¿no? O de readaptación, perdón. Sí, sí, que va a ser todo un tema y un esfuerzo esa readaptación, sobre todo los niños. Los niños hacen sus trabajos, hacen sus clases, pero lo hacen en un tiempo que no les requiere sostener la atención a lo mejor durante 4 o 5 horas. Entonces ellos ahora tienen otra compliance, otros tiempos, van a tener que volver a una escuela con cierto ritmo. Los chicos están haciendo los deberes, se levantan, van al baño, se hacen una leche. Bueno, los chicos les va a costar bastante, y bueno, vamos a tener que estar ahí también para acompañarnos. Bien, Andrea, queremos agradecerte este gesto y esta charla para con Cadena 9 y bueno, y estos disparadores para tenerlos presentes, no solo de lo que se ha vivido, sino también lo que se viene, ¿eh? Como siempre, muy gentil, y muchas gracias por tu gesto. No, la agradecida soy yo por el espacio y bueno, como siempre, muchas felicitaciones por todo lo que vos haces, Gustavo. Bueno, pues, muchas gracias. Un servicio a disposición de los vecinos y que tratamos de llevarlo con inquietudes, con iniciativas y mostrar lo que está pasando en el seno de una sociedad y de la mejor manera para sobrellevarla ante las dificultades. Así que gracias a ti por el gesto, que sigas muy bien. Igualmente, gracias a ustedes. Bueno, la palabra de la doctora Andrea Casas, especialista en psiquiatría, que nos ha nutrido en este momento de lo que está ocurriendo desde la consulta y lo que pasa en el seno de la sociedad, y conjuntamente con ello, bueno, buscar los mecanismos alternativos para encauzar el diario vivir. Muchísimas gracias.